La mayordomía de los dones nos enseñará por qué tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Bienvenidos. Porque todo es mejor a la luz de la palabra. La Iglesia del Señor, hoy más que nunca, necesita de creyentes que estén plenamente conscientes de sus dones y que estén conscientes también de la manera en la cual pueden poner esos dones al servicio no solamente del cuerpo de Cristo, sino de todas las personas que hoy están atravesando por esta pandemia. A lo largo del planeta se escuchan y se conocen testimonios de diversas personas creyentes en la fe que, conscientes de lo que Dios quiere que hagan y de la manera en la cual han sido capacitados por el Espíritu Santo, están siendo de bendición para muchas personas a lo largo y ancho de este planeta. Tenemos a creyentes que están recolectando víveres. Tenemos a otros creyentes que están repartiendo todo lo que han recolectado para que llegue a las familias que están pasando necesidad. Tenemos a creyentes que tienen la capacidad de sustentar económicamente a otras personas y las necesidades de familias. Y asimismo, tenemos a creyentes que están orando por las personas enfermas, que están orando por los familiares de las personas enfermas. Tenemos a otros creyentes que están consolando a familias que han perdido un ser querido en este tiempo. Tenemos a otros creyentes que están animando, que están alentando a personas que están con temor o tal vez que han caído en depresión. Entonces tenemos una diversidad de hijos de Dios que están llevando la palabra a diferentes lugares y de diferentes maneras, pero por sobre todo están mostrando el amor de nuestro Señor Jesucristo. El propósito para hablar de la mayordomía de hoy es que comprendamos la importancia de nuestros dones. Y al comprender la importancia de nuestros dones, vamos a conocer la correcta y adecuada mayordomía de ellos. Vamos a dar los primeros pasos en conocer los dones del Espíritu Santo, pues no tengo la intención de que esa prédica sea un estudio exhaustivo de los dones, pero sí que conozcamos cuáles son y cómo debemos encontrarlos en nuestra vida. Acompáñenme con su Biblia al libro de Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5. Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Como podrán ver, amados hermanos, en un cuerpo humano hay diversidad de miembros y cada uno de ellos tiene una función. Hay miembros, hay órganos, hay distintas partes en nuestro cuerpo con funciones específicas que aportan al funcionamiento adecuado de esta hermosa máquina creada por el Señor que la conocemos como el cuerpo humano. Y si algo falla dentro del cuerpo humano, entonces esto tiene una repercusión en todo el cuerpo. Entonces, el apóstol Pablo hace una similitud entre el cuerpo de Cristo y el cuerpo humano. Y así como en el cuerpo humano hay tantos órganos o tantas partes dentro del cuerpo de Cristo, cada uno de los miembros tiene una función. Tú como creyente tienes una función delegada por Dios a través del Espíritu Santo para que seas eficaz y eficiente llevando la palabra, llevando el amor de Cristo a las personas que lo necesitan, a los creyentes que lo necesitan, edificando, sobreedificando la iglesia del Señor. Así que atentos, amados hermanos, porque es importante que conozcamos esto. Y el primer paso que vamos a dar es entender la diferencia entre dones y talentos, pues no es lo mismo. Los talentos son todas las habilidades o destrezas que podemos tener, ya sea cultivándolos o por herencia natural.
Por ejemplo, dentro de las bellas artes, dentro del campo científico o dentro de las actividades deportivas, etcétera, etcétera. Hay personas que nacen con la habilidad para cierto tipo de deportes. Hay personas que tienen el talento para el campo científico, matemático, biológico, cualquiera de las ramas que comprenden todo esto. O personas que tienen una destreza única para todo lo que son las bellas artes, pintura, declamación. Hay infinidad de talentos que son manifestados por las personas en la música, en todo lo que tú puedas imaginar. Es algo que podemos cultivar o que recibimos como una herencia natural dentro de la familia incluso, que vamos enseñando y traspasando todo este conocimiento a nuestros hijos. Es necesario decir que de igual manera los talentos deben ser correctamente administrados para la gloria de Dios. Si tú tienes un talento, debes ponerlo también al servicio del Señor, que le dé la gloria y que honre a tu Señor y que edifique, sea de bendición para otras personas. En cualquiera de las áreas que hemos mencionado, debemos utilizarlos para ser de bendición a los demás, para ser útil a nuestra sociedad. Pero volviendo al tema de los dones, el punto más sencillo para poder diferenciar los talentos de los dones está en la manera en la cual participamos de los dones y cómo obtenemos los dones. Y hemos visto que los talentos pueden ser de herencia natural o cultivándolos, pero los dones tienen una diferente manera de obtención. Los dones del Espíritu son de dotación única a los que han nacido de nuevo por fe en Jesucristo. Es decir, aquellos que han sido añadidos al cuerpo de Cristo, aquellos salvos por gracia, por haber comprendido que son pecadores y tienen la necesidad de un Salvador y haber encontrado en Jesucristo a ese Salvador y por fe en Él, haber nacido de nuevo. Ellos son aquellos quienes reciben los dones del Espíritu Santo. El objeto que la palabra de Dios nos enseña para que el Espíritu Santo reparta los dones a los creyentes es para que la iglesia continúe creciendo y sea sobreedificada. Por lo tanto, todo creyente, al ser parte de la iglesia del Señor, es también parte activa del cuerpo y debe encontrar su don y ponerlo al servicio de la iglesia. Entonces, amados hermanos, necesitamos reconocer que todo aquel que es salvo por gracia necesita poner su vida en servicio dentro de la iglesia del Señor y también fuera de la iglesia del Señor. Así que no existe la falsa idea de aquel llamado creyente de domingo, es decir, aquel que asiste a la reunión de iglesia dominical y durante la semana se dedica a hacer sus cosas sin involucrarse en la vida de la iglesia, tomando en cuenta que es la vida de la iglesia la que se involucra en nosotros. Al venir Cristo a morar en nuestro corazón, Él trae la iglesia a nosotros y nos hace parte de la iglesia. Así que somos parte indisoluble del cuerpo de Cristo 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, la persona que ha caído en esa mentalidad de ser creyente domingo o pensar que solamente los domingos se hace iglesia, ha caído en esto porque no ha comprendido el verdadero llamado por parte del Señor, ni el propósito por el cual ha sido dotado con el don del Espíritu Santo. Y para llegar a comprender el tema de los dones espirituales, creo que necesitamos ver el primer paso. El primer paso cuando nacemos de nuevo es que somos bautizados por el Espíritu Santo. Una vez comprendida la diferencia entre los dones y los talentos, y sabiendo que debemos tener una buena mayordomía de los dones que nos ha dado el Señor, lo siguiente que debemos entender es qué es el bautizo del Espíritu Santo. Una vez que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo comienza a morar en nuestro corazón. Y es Él quien nos incorpora al cuerpo de Cristo.
Eso lo dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulos 12 y versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Algo que debemos comprender perfectamente es que todo salvo ha sido bautizado ya por el Espíritu Santo en el momento de su nuevo nacimiento. Y sabemos esto porque el bautizo del Espíritu Santo es el único modo en el cual un creyente puede recibir la justicia de Dios en nosotros por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Una vez más acudimos a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 2. Y nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en cuanto nacemos de nuevo, somos bautizados por el Espíritu Santo y somos incorporados al cuerpo de Cristo. Ahora, el siguiente paso que debemos conocer y comprender perfectamente una vez que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo es la plenitud o llenura de este. Ahora que somos conscientes de que una vez que por fe en Cristo Jesús somos salvos y fuimos bautizados por el Espíritu Santo, debemos comprender que tenemos un mandato por parte de Dios. Y este mandato es ser llenos del Espíritu Santo. Lo dice Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu es el don pleno que ejerce la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, en el creyente que ha rendido incondicionalmente su vida a Dios. Y vivimos en control pleno de Él. Hemos entregado nuestra vida a Él y es Él quien ha tomado las riendas de nuestra vida, el timón de nuestro barco, y es Él quien nos conduce. Para una vida exitosa en la mayordomía de todas las áreas que hemos visto en esta serie de predicaciones, incluyendo esta, la de los dones, la llenura del Espíritu Santo es imprescindible. Así que solo es posible que podamos vivir una vida victoriosa bajo la dirección y el control poderoso del Espíritu Santo, siendo llenos de Él. Dice Zacarías capítulo 4, versículo 6, un hermoso pasaje del Antiguo Testamento. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿cuál es la condición para que como creyentes podamos ser llenos del Espíritu Santo? Primero, no contristar al Espíritu Santo a través del pecado no confesado en nuestra vida. Lo dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ya que el Espíritu mora en nuestro corazón, no podemos contristarlo. Así que cuando hay pecado no confesado en nuestra vida, estamos contristando al Espíritu Santo. Segundo, la palabra de Dios en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, nos llama a no apagar el Espíritu Santo en nosotros, a no resistir el Espíritu Santo. Es de la misma manera con la cual vamos apagando el volumen en la radio o en la televisión para no escuchar lo que está dando en un programa o en lo que sea que esté transmitiendo. Así vamos apagando al Espíritu Santo a través de resistir la voluntad de Él en nuestra vida. Así que no lo hagamos. Tercero, andar en el Espíritu sometiéndonos a su control y conduciendo toda nuestra vida a través de su dirección y su voluntad. Y así es como mantenemos nuestra comunión con el Señor. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Digo pues,
andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, para no hacer lo que nuestra carne quiere, debemos estar sujetos al Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y entonces, a través de esto, sobre la base de conocer la diferencia entre los dones y los talentos, conocer cómo es el bautizo del Espíritu Santo y entender que tenemos el mandato de ser llenos del Espíritu Santo, ahora podemos comprender el tema tan importante de los dones a través de 4 características muy importantes. Primero, número 1. El Espíritu Santo es quien otorga los dones a los creyentes. No lo da el pastor, no lo da el cuerpo de ancianos, no lo da un creyente más antiguo, lo da única y exclusivamente el Espíritu Santo. Pablo lo afirma en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces el Espíritu Santo es quien nos da los dones, es quien da los dones a cada creyente. Fue el Espíritu Santo quien te ha otorgado a ti, hijo de Dios, los dones que Él ha decidido. 2. Se otorgan mediante la soberanía de Dios y a todos los creyentes sin excepción. Y ojo, no son otorgados por mérito personal o por tener algún talento previo. Así que, comprendamos esto. Cuando el Señor otorga los dones, lo hace bajo su soberanía. No lo hace por premio a alguien. No lo hace porque alguien lo merece. Es única y exclusivamente la soberanía del Señor. No es en un premio o aumentando algún talento que tengamos. Lo hace el Señor porque así lo quiere. Una vez más, vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículos 11 esta vez. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La soberanía de Dios es importante para esto. Así que nosotros no tenemos por qué estar viendo los dones de los demás. Debemos ser agradecidos con el don que el Señor nos ha dado y también aquí entendemos que por lo menos tenemos un don. Y eso es importante para nuestra vida. Y tampoco debemos creernos menos con aquellos que tienen 2, 3 o más dones. Porque ojo, aquel que tiene muchos dones también dará cuentas de cada uno de ellos a su tiempo delante del Señor. Y si el Señor nos ha dado un don, tenemos la bendición de ponerlo al servicio de Cristo, en el cuerpo de Cristo, y perfeccionarlo y rendir cuentas de ese don. Así que tú tienes con toda seguridad un don entregado por el Espíritu Santo. Debes conocerlo. 3. Se otorgan para provecho de la iglesia y no de aquel que los recibe. Así que el tema de recibir un don no es para, como alguien puede decir, pavonearnos dentro de la iglesia del Señor, para nada. Los dones fueron entregados para provecho de la iglesia, no para que nosotros saquemos provecho del don, es al revés. Lo dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. Pedro dijo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que con el don que tú has sido capacitado, debes dar provecho a los demás. Debe ser de provecho para los demás. Debe ser de bendición para los demás. 4. Los dones son irrevocables. Así que si en algún momento, tras tú descubrir qué don tienes, has pensado en ya no servir más al Señor y tirar la toalla, yo quiero decirte que no lo puedes hacer, porque los dones son irrevocables. Y esta es una bendición, porque si el Señor te ha dado un don que es irrevocable para ti, Él mismo te dará la fortaleza para que sigas adelante en el ministerio al que has sido llamado.
Dice Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Tú fuiste llamado por Dios a salvación. Tú fuiste llamado por Dios a un ministerio. Tú fuiste llamado por el Señor a servirlo con un don a través del Espíritu Santo. Tú fuiste capacitado con este don. Y es una bendición, porque tú puedes ser eficaz y eficiente, como lo dije anteriormente. Tú puedes ser de bendición para tu familia. Tú puedes ser de bendición para la iglesia del Señor. Tú puedes ser de bendición para tu comunidad, para tu nación. El Señor te está llamando a ser un buen mayordomo de tus dones. Ahora, ¿cuáles son estos dones que enseñan la palabra de Dios? Si leemos el Nuevo Testamento, encontramos 3 listas de dones. Una está en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Otra está en Romanos, capítulo 12 también. Y otra está en Efesios, capítulo 4. Vamos a ver rápidamente 3 tipos de dones en estas 3 listas. Primero encontramos los dones fundantes, es decir, el don de apóstol y el don de profeta. El segundo grupo son los dones de señales, es decir, el don de sanidades, milagros, lenguas y discernimiento de espíritus. Ojo, dones de señales. Y el tercer grupo son los dones consolidantes, es decir, que van consolidando el cuerpo de Cristo hoy en día. Y estamos hablando de evangelistas, pastores, maestros, servicio o ayuda, fe, exhortación, misericordia, repartir y administrar. Estos 9 dones conforman la tercera parte de los consolidantes. En total, tú encontrarás 15 dones en estas 3 listas. ¿Sabes qué es lo más llamativo? Es que las personas hoy en día, aquellos que son llevados por vientos de doctrina y su conocimiento en la palabra necesita ser profundizado, están persiguiendo los dones de los 2 primeros grupos. En cambio, un creyente fundamentado en la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo y con un sólido conocimiento en la verdad de Dios, va a estar consciente de que hoy en día la mejor manera de honrar a Dios, de sobreedificar el cuerpo de Cristo y ser de bendición para las personas, es conociendo, perfeccionando y poniendo al servicio el don que nos ha sido dado. Tras descubrirlo, de entre los que hemos citado, sobre todo en el tercer grupo, es decir, los de evangelistas, pastores, maestros, servicio o ayuda, fe, exhortación, misericordia, repartir y administrar. Cuando los creyentes los conocen, son de gran bendición. ¿Sabes por qué? Porque este grupo es el de servicio. Y aquel que sirve no está por encima del pueblo, más bien es el que está alentando y llevando el pueblo hacia lo que el Señor quiere. Cuando un creyente se envanece por perseguir a cualquiera de los 2 primeros grupos o tipos de dones, fácilmente puede caer en el orgullo de ser llamado, apóstol o profeta. Y eso hace que pensemos estar por encima del pueblo, y no es así. El Señor le dio estos dones en un tiempo específico a algunas personas para fundar la iglesia del Señor. Y hoy en día el Señor se está moviendo a través de los dones que sirven a la iglesia, que sobreedifican a la iglesia. Y si caemos en el orgullo de cualquiera de los dones, no entendemos que este orgullo nos está incapacitando para el correcto ejercicio del don. Recuerda, el don te fue dado no para tu provecho, no para mi provecho, sino para el provecho del cuerpo de Cristo. Ahora, si entendemos que los dones son los que hoy en día están sobreedificando al pueblo de Dios, como manda la palabra, vamos a descubrir cuál tenemos, lo vamos a perfeccionar y vamos a buscar con diligencia la mayor capacitación posible
para que este don sea una gran bendición. Y en especial, debemos tener una capacitación mucho más profunda y de un tiempo completo aquellos que están con los dones de predicación, pastoreo y enseñanza. Porque son los dones que están en todo tiempo ministrando a través de la palabra de Dios. Es imprescindible que toda iglesia local ayude a los creyentes a descubrir cuáles son sus dones, que los ayude a perfeccionarlos, que los ayude a ponerlos en ejercicio. Cada iglesia local tiene la función de guiar a los que se congregan para descubrir su don, para entenderlo, para perfeccionarlo, para instruirse en el don y ayudarlos a integrarse al cuerpo de Cristo y que sirvan diligentemente y que a través de la iglesia sirvan a otras personas fuera de la iglesia. Así que mis amados hermanos, en conclusión, cuando conocemos los dones a través de los que hoy en día el Señor opera en medio de su pueblo, nosotros como hijos de Dios podemos comprender para qué son dados estos dones. Primero, el Señor te dio a ti los dones o un don o los dones que tú tengas para su gloria. Para que a través del don con el cual has sido capacitado tú le des la gloria al Señor. Segundo, el Espíritu Santo te ha capacitado con un don para provecho de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y no solamente para tu provecho. Y tercero, el Señor te ha dado este don para el crecimiento y la sobreedificación del cuerpo de Cristo. Yo quiero invitarte, amado hermano, hermana, a que a través de tu iglesia local, a través de la congregación, tú conozcas tus dones y tú puedas ponerlos al servicio del Señor. Como iglesia local nosotros tenemos un hermoso paquete de enseñanzas de los dones, un discipulado muy didáctico para que podamos aprender qué don tenemos, para perfeccionarlo y ponerlo al servicio del Señor. Yo quiero cerrar esto con lo que la palabra de Dios enseña en Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor nos muestra que tú y yo tenemos un lugar en su cuerpo. Tenemos una función, y esa función es llevar su amor a través del don que tú tienes. Hermanos míos, necesitamos conocer nuestro don, perfeccionarlo y servir con él. Oremos. Amado Señor, primero queremos agradecerte profundamente porque tú nos has dado un don, que es la muestra de tu amor, que es la muestra de tu soberanía, de tu gracia y tu misericordia. Y lo has dado para bendecirnos y para que a través de él podamos bendecir a otras personas. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a entenderlo, a perfeccionarlo, a ser eficaces y eficientes en la mayordomía de nuestros dones. Permite que podamos servir a otras personas con él y que llevemos tu nombre para que ellos le den la gloria. Te lo pedimos con fe, sabiendo y reconociendo que tú eres nuestro Señor. Amén.